días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy iniciamos el capítulo 4 de Primera de Juan y estaremos dando un breve resumen de este capítulo y estaremos estudiando los primeros dos versículos. Este capítulo de Primera de Juan, el capítulo 4, principalmente se enfoca en probar los espíritus. En segundo lugar, va a hablar acerca de la importancia de reconocer el amor verdadero. Y en tercer lugar, en este capítulo veremos cómo es vivir en el amor de Dios. Lo primero que podemos ver es desde el versículo 1 hasta el versículo 6 es la importancia de discernir, pero Juan específicamente se enfoca en discernir los espíritus. Aclaro, los espíritus que aparecen en esta primera sección de Juan, en el capítulo 4, no se refiere al mundo espiritual, sino se está refiriendo a maestros, se está refiriendo a apóstoles, a personas que enseñan y que no están enseñando de la manera correcta. Entonces lo que hace Juan es que Juan exhorta a los creyentes a no creer en todo espíritu, sino a probarlos para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay dos cosas muy importantes que Juan denota en este capítulo, y es que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice Juan, es de Dios. Y número dos, el que no lo confiesa no es de Dios, sino del anticristo. Nosotros como creyentes y que somos hijos de Dios y que hemos vencido a estos falsos maestros no por nuestras fuerzas, sino a través de Cristo, porque estos falsos maestros son una realidad en la actualidad y según Juan están por todo el mundo. Así que es importante poder discernir, poder identificar los falsos de los verdaderos. En segundo lugar, desde el capítulo 7 hasta el versículo 21, en esta sección, el corazón principal de estos versículos está dividido en tres partes. En número 1, el amor que proviene de Dios. Y Juan dice, y todo el que ama ha nacido de Dios y lo conoce. En segundo lugar, Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en tercer lugar, el amor de Dios se manifestó al enviar a su Hijo unigénito para darnos vida. Esto es muy importante que lo entendamos, y Juan va a explicar detalladamente la importancia de estar y de conocer y de vivir en el amor verdadero. Debemos amarnos unos a otros porque Juan dice, Dios nos amó primero. El amor perfecto, Juan dice, echa fuera el temor, porque el temor implica castigo. No se puede amar a Dios y odiar al hermano al mismo tiempo. Ese es, vamos a llamar así, las primicias de Juan con respecto al amor. Y si pensáramos en un versículo clave, el versículo 16 sería el versículo central de este capítulo. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Veamos el primer versículo. Juan inicia diciendo en este capítulo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo primero que Juan hace en este versículo 1 es un llamado a la vigilancia espiritual. No todo lo que parece piadoso o lo que parece espiritual proviene de Dios. Los cristianos debemos examinar cuidadosamente lo que oímos, lo que creemos, y especialmente en lo que respecta a las enseñanzas sobre Cristo. Esta práctica de vigilancia, hermanos, protege a la iglesia de errores y de engaños y de doctrinas falsas. Es por eso que actualmente se necesitan hombres y mujeres valientes que estén manteniéndose firme en la palabra y no estén negociando la palabra con el mundo, sino que permanezcan firmes.
Juan dice en este versículo, amados, dice, no creáis a todo espíritu. Fíjense lo que Juan está haciendo. Aquí Juan está advirtiendo a los creyentes que no acepten automáticamente cualquier enseñanza o revelación espiritual como si viniera de parte de Dios. En el contexto bíblico, espíritu puede referirse tanto a influencias espirituales como a personas, en este caso profetas, maestros, que dicen hablar en el nombre de Dios. Por eso Juan dice, amados, no creáis, es decir, no seamos ligeros en aceptar todo tipo de enseñanzas, sino que nuestra responsabilidad como cristianos es analizar, verificar cuidadosamente lo que estamos recibiendo. Como los cristianos de Berea, que dice la palabra del Señor, que ellos escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, iban a sus casas y cuidadosamente dice que verificaban si la enseñanza de los apóstoles tenían sustento en la palabra de Dios. Y eso, amados hermanos, es una práctica sana, es una práctica buena, porque nos ayuda a nosotros a tener confianza en el predicador, en quien está dando el alimento. Si es sólido, si es firme, ese alimento va a edificar nuestras vidas. En segundo lugar, la segunda parte de este versículo dice, sino probad los espíritus, dice Juan, si son de Dios. Juan nos anima o anima a los cristianos a discernir, a evaluar cuidadosamente. No todo mensaje espiritual es auténtico. Este proceso, hermanos, de probar implica, lo que tenemos que hacer nosotros es como comparar las enseñanzas con la verdad revelada en Jesucristo y en las Escrituras. Por ejemplo, en los versículos del 2 al 3, Juan explica que una prueba clave es si el Espíritu confiesa que Jesús vino en carne, lo cual es fundamental para la fe cristiana. ¿Eso qué significa, hermanos? Significa que cualquiera que confiesa que Jesucristo es Dios y que es hombre y que vino a morir por nuestros pecados, ahí tenemos una enseñanza que está siendo respaldada por la palabra del Señor. Pero cualquiera que venga y diga que Jesucristo simplemente fue un profeta, fue un hombre socialista, fue un hombre bueno, fue un hombre que vino en espíritu, eso realmente ya no compagina con la palabra, todo lo contrario, contradice la palabra. Y ese mensaje, por muy bueno, por muy bonito, por muy bosquejado que esté, es un mensaje que se debe de rechazar porque no está siendo respaldado por la palabra del Señor. En tercer lugar, Juan dice, miren cómo Juan desglosa esta idea. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Y Juan dice, probad los espíritus si son de Dios. Porque él dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya en el tiempo de Juan, hermanos, en el Nuevo Testamento, para los apóstoles y especialmente para Juan, ya existía esa preocupación por los falsos maestros que distorsionaban el evangelio. Estos falsos profetas afirmaban hablar de parte de Dios, pero enseñaban doctrinas erróneas y muchas veces negando la divinidad o la humanidad de Cristo. En la actualidad, hermanos, estamos viviendo tiempos muy similares a la época de Juan, pero de una manera más cargada, hermanos. Hay tres cosas que quiero resaltar antes de pasar al siguiente versículo. En primer lugar, hermanos, como creyentes debemos nosotros siempre estar listos y dispuestos para verificar las enseñanzas. A eso le podemos llamar discernimiento. Este versículo enseña, hermanos, que la fe cristiana no es ciega. Estos versículos, o más bien este versículo 1, enseña o exige una mente crítica y espiritual para distinguir entre la verdad y el error. ¿Cómo logramos eso? A través del discernimiento. ¿Y cómo logro tener discernimiento? A través del Espíritu Santo. ¿Y cómo logro yo o cómo sé que el Espíritu Santo es el que me está guiando,
que el Espíritu Santo es el que me está moviendo, que el Espíritu Santo es el que me está redarguyendo mi vida. ¿Cómo lo sé? Bueno, es muy fácil, hermanos. Cada creyente debe saber que es guiado por el Espíritu Santo cuando ese creyente tiene hambre y tiene sed de la palabra del Señor y está en continua comunión con Dios. Y que cuando ese cristiano está cerca del pecado o comete un pecado, ese cristiano le duele y se siente mal delante de Dios. Entonces yo puedo concluir con todas esas evidencias de que yo como creyente estoy discerniendo en este caso lo que es de Dios y lo que no proviene de Dios a través del Espíritu Santo. En segundo lugar, vemos también que este versículo nos enseña a tener criterios bíblicos. Es decir, que el estándar para probar los espíritus, número uno, hermanos, es la palabra de Dios. La misma Biblia, hermanos, se considera como una regla de fe y de conducta. Todo lo que nosotros hacemos, decimos, actuamos, vendemos, nos movemos, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, tiene que pasar por ese crisol de la palabra de Dios. Tiene que pasar por ese filtro de la palabra del Señor. Tiene que ser respaldado con la palabra del Señor. Cualquier persona, incluso llámese cristiano, que le diga a usted que la misma Biblia no es suficiente, que necesitamos estudiar otro tipo de doctrinas o otro tipo de disciplinas para poder ayudar a entender la Biblia, yo considero, amados hermanos, que aquella persona está equivocada, porque para un verdadero creyente la palabra de Dios es suficiente. No estoy diciendo que no tengamos la libertad de leer otros libros, otras disciplinas que pueden ayudarnos un poco a entender, pero no es nuestra base. Lo que estoy diciendo en este momento es que nuestra base fundamental para entender y comprender el mensaje de Dios es exclusivamente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que se enseña correctamente está transmitiendo el mensaje de Jesucristo. ¿Qué pasa en nuestra actualidad? En un mundo con muchas voces religiosas y espirituales, este versículo, hermanos, exige algo muy importante, que debemos evitar caer en los engaños. ¿Y saben qué está pasando actualmente? Que muchos creyentes están comiendo basura de internet y no están comiendo la verdadera palabra del Señor. Por eso son creyentes que hoy en la actualidad están tomando decisiones que contradicen la palabra del Señor. Es decir, se vale de todo. Al cabo todos somos pecadores, todos fallamos, todos nos equivocamos y son verdades a medias. Necesitamos leer el contenido bíblico, necesitamos leer la palabra de Dios y no caer en esas enseñanzas que son erróneas. Versículo número 2. Juan continúa diciendo: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Este versículo forma parte de lo que hemos hablado, una advertencia más amplia que el apóstol Juan da a los cristianos sobre cómo discernir entre los espíritus verdaderos y los falsos. En el contexto de la carta, Juan se dirige a creyentes que estaban siendo amenazados por herejías, especialmente por una corriente de pensamiento conocida como el gnosticismo, que ya lo enseñamos al inicio de esta carta. Veamos lo que dice la primera frase de este versículo 2. Dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Hay tres cosas que debo resaltar de esta primera frase. En primer lugar, esto se refiere a aceptar la encarnación de Cristo, es decir, que Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo humano, realmente, hermanos, no solo es en apariencia, es una realidad. Y número 2, los falsos maestros gnósticos negaban que Dios
pudiera formar parte o pudiera tener forma humana, porque ellos creían que la materia, el cuerpo, o sea, ellos creían en la materia, pero también creían en el cuerpo. Pero el gnosticismo creía que el cuerpo era malo, pero el espíritu era bueno. Por eso algunos enseñaban que Jesús solo parecía ser humano, pero no era 100% humano. Y eso, amados hermanos, es una herejía. Es una herejía que no debemos ni siquiera enseñar. Y esa herejía más tarde fue conocida como docetismo. Y en tercer lugar, hermanos, esta frase, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Juan dice que una enseñanza o persona que reconoce y afirma la plena humanidad y divinidad de Jesucristo proviene de Dios. Cuando nosotros escuchamos un mensaje donde el que está predicando afirma y confiesa y cree que Jesucristo es Dios y que Jesucristo fue 100% humano, esa es una enseñanza que proviene directamente de Dios. Fíjense lo que dice: en esto conoced el Espíritu, dice Juan, de Dios. Es de Dios. Esta frase que Juan usó, es de Dios, indica que ese Espíritu puede entenderse como una doctrina, puede entenderse como una enseñanza, puede entenderse incluso como una persona, o incluso puede entenderse como una influencia espiritual. Dice, es de Dios. Juan dice que esta frase indica que proviene de Dios y es confiable. Y en segundo lugar, en el contexto del discernimiento espiritual, Juan está dando una prueba doctrinal clara. Si alguien reconoce a Jesucristo como Dios encarnado, entonces esa persona enseña o tiene una enseñanza legítima. Para concluir, hermanos, Juan está enseñando a los creyentes a probar los espíritus, es decir, a no creer que cualquier enseñanza sin examinarla debe ser aceptada. En nuestros días sigue siendo muy importante evaluar las doctrinas a la luz de la verdad bíblica, especialmente en cuanto a la persona y la obra de Jesucristo. Así que tenemos una gran responsabilidad cuando escuchamos el mensaje. No solamente el receptor tiene esa responsabilidad de escuchar bien el mensaje, sino el que está enseñando tiene la gran responsabilidad de estar seguro, de estar convencidos si esa enseñanza que está dando está siendo respaldada por Dios. Imagínense nada más, hermanos, si nosotros enseñamos algo que no está siendo respaldado por Dios, en el problema en que nos estamos metiendo como predicadores. Por eso debemos de cuidar bien. Si tú eres predicador, si tú eres pastor, debes de cuidar correctamente tus enseñanzas. Y a ustedes como iglesia deben de cuidar lo que escuchan, deben de cuidar lo que oyen, y deben de cuidar también porque muchas veces compartimos algo que no tiene un sustento bíblico. Amados hermanos, deseo de todo corazón que esta breve introducción del capítulo 4 de Juan nos ayude a valorar la importancia de leer y de estudiar correctamente la palabra de Dios y tener mucho cuidado de escuchar a esos falsos maestros, a esos falsos pastores que hablan con mucha elocuencia, que hablan con palabras muy persuasivas, etcétera. Y el problema es, hermanos, que esas palabras, ese tipo de lenguaje le gusta a la gente, y por eso se quedan enganchados con esas frases. Así que, hermanos, quedémonos con esta frase de Juan: probad los espíritus si son de Dios. Y eso indica, una vez más, hermanos, nuestra gran responsabilidad que tenemos todos los cristianos, pero principalmente quienes tienen esa gran responsabilidad son los que ejercen un liderazgo en la iglesia.
porque si no lo hacen según 1 Corintios capítulo 14 versículo 29, seremos juzgados. Y Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, él nos exhorta y nos dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Eso es algo, hermanos, que tenemos que hacer siempre antes de tomar decisiones, antes de actuar. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga tu vida en esta mañana.